terminar de decir eso se pudo ver cómo Asia le tomó de la mano y le dijo que lo sentía, que ella le pudo haber ayudado más, pero por su miedo no lo hizo. Pero en eso Zenobia le dijo mientras se apoyaba a su espada en el suelo que ella en realidad era la culpable, ya que ella tuvo el poder y la fuerza para haberlo defendido, pero que al igual que hacía tuvo miedo, no sabe ni por qué, pero lo había tenido y por ese simple hecho de mostrar debilidad en ese momento no pude ayudarle y solo se quedó callada mientras horrorizada mi vida cómoda torturado por lo que él creía que eran sus amigos. Así en eso, Kiba solo negó con la cabeza para después decirle que ya no importaba, que aunque la hayan dejado para morir él no es culpable a ellas, ya que de lo que él recordará antes de lo que sería su muerte escuchó la voz de ellas dos y que no fueron capaz de hacerle daño a él me hace recordar pequeños trazos antes de que llegara su deceso. Así en eso Kiba señaló a Asia diciéndole, recuerdo que me intentaste curar y por eso te agradezco, no sé si sabrás yo lo que me ha devuelto la vida, no sé si eso fue una de las razones por la cual puede, pero igualmente te lo agradezco. Y tú, Zenobia, es verdad que no puedes ayudarme, pero eso no quiere decir que tú fuiste una de las que me hizo daño. Yo recuerdo bien que mientras todo me maltrataban y me intentaban dejar en lo más bajo que pudieran antes de quitarme la vida, o bueno, quitarme la vida momentáneamente en este caso, tú estabas ahí, veía cómo empuña su espada con fuerza y sentía tu angustia por no poder ayudarme. Es que aunque alguna vez considerarse como un rival o un enemigo, ahora mi vida es como no solo tu igual sino más bien como tu amigo, y al ver cómo era literalmente torturado hasta mi muerte sentía tu impotencia y no te culpo, seguramente yo hubiera estado de igual forma, créeme que estaría igual ahorita si estuvieras en mi lugar, yo sería el que tuviera disculpándose de contigo pidiéndote perdón por todo lo que pasó y sin poder haber hecho algo. Así en eso Kiba, separado le abrazo que le daba a ella pues mientras les explicaba todo lo que había pasado, o mejor dicho todo lo que he sentido antes de dejar momentáneamente este mundo por segunda vez en su vida, les había dicho todo lo anteriormente mencionado. Así en eso que ibas a separa y le pregunta, ¿qué había pasado en su ausencia? A lo que Asia, comienzo a decirle que después de lo sucedido con él volvieron a la Academia Cubo donde Rías al parecer ya había comenzado el proceso de borrar la memoria de todos sus compañeros y de todas las personas que alguna vez habían interactuado con él, lo cual, para ella, la cual siempre había anhelado un amigo, alguna compañía que la sintiera, era importante, ver cómo alguien literalmente borrar los recuerdos ya sean malos o buenos que pisaron con él le hacía sentir triste, ya que en ese momento ella sintió como si le quitara la esencia de sus vidas, la pequeña parte que les hacía ser parte de algo más grande como lo era la amistad que todos ellos compartían con él, pero que Kiba solo le dijo que no importaba, ya que aunque ellos y no lo recordarán al menos ustedes esto mientras señalaba a Asia y a Zenobia, aún me recuerdan. Estas últimas palabras hicieron que tanto Asia como Zenobia se sintieran de cierta forma no solo alegres sino que felices, pero en eso Zenobia le preguntó a Kiba él si estaba vivo él porque nunca hizo un intento por volver, y se quedó en Tokio. Lo que Kiba le dijo que había sido por dos razones. La primera era que si volvía seguramente Rías acabaría con su vida de forma instantánea sin bien haber llegado a la academia o lo que sería la ciudad Cuba, él solamente habría sido asesinado por ella sin piedad y sin de algún tipo de rencor, y la segunda es que le había encontrado un nuevo hogar en ese lugar, ya que había encontrado dos chicas las cuales por acidez esa era un duro algo extraño, a lo que Zenobia le preguntó a qué se refería con dos chicas y a qué se refería cuando decía que era un duro algo extraño, a lo que Kiba le dice que ellas eran un duro algo extraño debido a que una era un ángel caído y la otra era un ángel. Esta declaración sorprendido tanto a Asia como a Zenobia, pues nunca habían pensado que tanto un ángel caído como un ángel se podrían llevar bien, y más cuando viene, por así decirlo, adoptado un demonio en sus vidas. Pero en eso Kiba les iré contando que ellas le curaron y después dieron un hogar, y que encima de todo eso al haberle salvado la vida y les había jugado servirles no de forma como sirvienta una esclavo, sino más bien como un amigo, como si fuera una deuda pendiente con ellas, pero ellas no lo tomaban así ya que lo veían como un nuevo integrante de su familia, era más incluso a veces de lo que recordará se metían con él a su habitación. Esta última declaración hizo que tanto Asia como Zenobia, por alguna razón sintieran celos, pero en eso que ibas yo contándole cómo había pasado los días donde él se había hecho cada vez más amigos de ellas e incluso entre una nueva academia aquí en Japón. Así en eso Kiba les contó cómo era esta, pero en eso se acordaría de las compras que debía de hacer. Así en eso les diría que si acaso no querrían ir a lo que era su nueva casa a comer, ya que en eso ya se había hecho tarde y debía comprar algunas cosas para la cena, a lo que Zenobia y Asia se vieron para después asentir, pero en eso Zenobia recibe una llamada por medio de un círculo mágico la cual les decía que volviera y que era hora de volver a la Academia Q, pero
Zenobia les diría que se adelantaran, que ellas irían más tarde, pero Rías les diría que sí están seguras, pero Asia fue la que respondió esta vez diciéndole que sí. Así en eso se pudo escuchar un suspiro del otro lado para después escuchar a Rías decirles que estaba bien, así en eso cerrándose el círculo mágico de comunicación, para después tanto Asia y Zenobia mirar a Kiba y después decirle que sí irían, así en eso Kiba pensaría, qué bien que se fueron, así en eso los tres irían al mercado para después ir en dirección al mercado donde estos en el camino iban, conversando, de todo lo que serían cosas triviales para cualquiera pero para esa relación de amistad para Kiba sería algo muy importante ya que aún confiaba en ellas. Él no podía temer que Rías volvería en cualquier momento, y por eso temía, pero poco a poco este miedo se desvaneció y más cuando podía ver cómo sus amigas reían despreocupadamente y sin alejarse de él, como si no quisieran que él se volviera a ir de ese mundo y aunque ninguno de los tres sabía qué había pasado o cómo es que Kiba seguía vivo, lo importante para ellos es que lo estaba, y que los tres estaban bien, ese pensamiento pasaba por la mente de los tres jóvenes que ya se encontraban al frente de las puertas del mercado general de Tokio, así estos entrenado donde se pudo ver como primero a lo que parecía ser una tienda de verduras donde Kiba les dijo que compraría algunas cosas y que si querían podría comprarles algo, a lo que, en eso Kiba fue a ver algunas cosas, lo que en sí eran, unas algas de akame, y algunas cebollas y unos 2 puerro, algunas papas, daikon, algunas zanahorias y repollo, y algunas setas, entre otras cosas, pues de lo que Kiba recuerde. Misaki iba a hacer algo de sopa de miso y bueno, si él decía la verdad. La sopa de miso mismo era una de sus favoritas, pero al terminar de decir eso, recordó el por qué era una de sus favoritas, esto era ya que fue una de las primeras comidas que le dio Rías, y aún recuerda que ella fue la que lo preparó y aunque, tenía que admitirlo, la primera vez que le cocinó no sabía nada bien, poco a poco fue mejorando su forma de cocinar cosita. Así en eso, Kiba salió de sus pensamientos cuando vio que Asia y Zenobia estaba de vuelta a lo que Kiba ve como Asia tenía entre sus manos un chocolate con forma de conejo, mientras que Zenobia llevaba un refresco de uva entre sus manos. Así al llegar con Kiba, Asia le preguntó a Loa si podría comprarle esto, así mostrándole el conejito de chocolate el cual tenía un buen tamaño, a lo que Kiba le dice que estaba bien, a lo que Zenobia le dice que si le podría comprar una soda, a lo que Kiba le da una sonrisa y le dice que no habría problema, así en eso Kiba les dice que no deberían de preocuparse por el dinero. Y que él sabía bien ya que, esos productos que eran bastantes baratos y bueno todo eso, a lo que las chicas se miraron, bajaron la cabeza, pero Kiba les dijo que no importaba ya que, si era por el dinero no debían de preocuparse, ya que en su trabajo le pagaban bien y que no se deberían de preocupar si era eso, a lo que en eso Kiba les dice que ella había conseguido todo así que podrían ir a ver lo que ellas querían, así en eso los tres comenzaron a caminar en dirección al paso yo de los dulces ya que estaba en el supermercado. Al llegar a Kiba les dijo que si querían algo se lo podían pedir no más. Así caminando junto a ellas donde después de un rato se podía ver como Zenobia tenía algunas bebidas de distintos tipos como jugos y algunas botanas, mientras que Asia tenía algunos chocolates y dulces, a lo que Zenobia y Asia le preguntaron si estaba seguro de poder pagarlo porque, pero no terminaron de hablar ya que Kiba sacó su billetera sacando el dinero tanto para los vegetales que compró y las cosas que querían las chicas, pero ambas les preguntaron a Kiba cómo es que tenía tanto dinero, a lo que Kiba les dijo. Bueno, no gano lo mismo que cuando hacía los tratos como demonio, pero en mi trabajo gano lo suficiente para ayudar con cualquier cosa en la casa en la que vivo. Así en eso los tres se acercaran a la caja registradora, donde Kiba pagaría todo y los tres saldrían de ahí donde mismo miraría a Asia y a Zenobia y, después de unos segundos se quedaría quieto, donde Asia y Zenobia le preguntarían si le sucedía algo, a lo que Kiba las miraría y les diría que no, así siguiendo su camino donde, después de un rato los tres llegaron a la casa donde vivía Kiba donde mismo les diría que pasarán así. Al entrar diría: ya volví. A lo que se escucharía la vía de Misaki decir: bienvenido. Pero casi enseguida se escucharía la voz de Kurumi la cual diría: ya era hora, pensamos que no vuelve. Pero se detenida cuando vio como Kiba entraba a la cosita junto a dos chicas donde tanto Misaki como Kurumi estarían sorprendidas donde a las dos por alguna razón se les notó algo de enojo pero en muy poca medida. Así en eso Kurumi le preguntaría a Kiba quién eran ellas, a lo que Kiba les diría que ellas son Asia y Zenobia y que son miembros del clan Gremori.
Pero al terminar de decir eso, Kurumi y Misaki se pusieron en pose de ataque. ¿Dónde estás? Dirían que venían por Kiba, no les dejarían llevárselo, pero Kiba las detendría y les diría que están equivocadas, que al contrario de los que ellas les dijo que debían recordar que entre todo el club solo dos de no le habían atacado y que encima de todo Asia le había intentado salvar, pero por desgracia no pudo. Así en eso Misaki y Kurumi último se miraron entre sí para después dejar esa pose de pelea y disculparse. Así en eso Misaki les diría que si gustaban. La cena ya estaba lista, donde Asia y Shinobi aceptaron la invitación. Así después de ser un rato, se podía ver a los 5 sentados en la mesa mientras probaba una sopa de miso, a lo que Kiba les diría que le había quedado deliciosa, a lo que Kurumi dijo con una voz que demostraba superioridad: claro que está deliciosa, la hice yo. A la gran Kurumi, este gesto hizo que a todos les saliera una gota de nervios en la frente, donde Kiba diría: claro, ama, pero al terminar de decir eso las dos integrantes del clan Gremory le preguntarían a Kiba el por qué. Le decía ama, aló. Que Kiba les contó el por qué sé eso. Así después de eso y de comer, Kiba les ofreció a las chicas si querían darse un baño, lo que tanto Asia como Shinobi asintieron con la cabeza para así ser guiados por el mismo a lo que era el baño, el cual se encontraba al lado de las escaleras, con una figurita de un pato el cual decía baño. Así después de varios minutos en los cuales las dos miembros del clan Gremory terminaban de asear, que iba a estar preparando su cuarto para que ambas pudieran dormir en él, además que él no dormiría con ellas, o mejor dicho no dormiría en el mismo cuarto con ellas, pero cuando terminó de tener en aquel pensamiento se volteó al escuchar la puerta abrirse, a lo que al ver mejor puedo ver a las dos chicas, las cuales, por parte de Asia, tenía una patona de seda la cual se ajusta perfectamente a su figura, lo cual resultaba bastante, mientras que por parte de Shinobi, esta tenía una camiseta manga corta y unos shorts que les llegaban un poco más arriba de las rodillas, a lo que al inicio tuvo un poco de nervios al verla, aunque él no sabía el porqué de esto, pero dejando su pensamiento de lado al menos momentáneamente, les dijo tanto a Shinobi como a Asia, que se pusieran cómodas, que ellas dormirían en su cuarto, y aquí en la casa no había tantas habitaciones, o mejor dicho solo había 3 habitaciones en total, aunque en sí la casa era grande, no tenía las suficientes habitaciones acondicionadas para recibir invitados los que en sí quedaban, sino él no me recordaba 2 habitaciones, pero que básicamente no tenían nada, y dan básicamente bodega a donde guardaban alguna de las cosas que nos estaban ellas, es decir Misaki y Kurumi. Así en eso cuando Kiba estaba a punto de retirarse, fue detenido por la voz de Shinobi, la cual le había agarrado del brazo y dando básicamente la vuelta de un tirón le preguntó directamente a los ojos: dime, ¿aún estás enojado por no haberte podido ayudar aquella vez? Si es así, créeme, lo siento, no tuve el valor. Tienes que culpar a alguien que sea a mí y que no sea a Asia. Pero antes que alguna de las dos siguiera hablando, o mejor dicho que Asia dijera algo, que Ivan solo se ríe de forma educada y dijo: porque siguen pensando en eso, saben que eso ya es el pasado, ¿verdad? Ya no tiene que disculparse por nada de eso, ya que como ya les dije, aún recuerdo que ustedes fueron las que me intentaron ayudar, o más bien, Asia me intentó curar, y aunque tú no hayas hecho nada no te voy a culpar, pero tampoco te puedo decir que no siento dolor en mi pecho por recordar, pero te puedo asegurar una cosa, yo no voy a volver a sentir odio ni por ti ni por Asia. Así en eso Kiba se dio media vuelta y abrió la puerta dejando a una Asia y a una Shinobi, muy sorprendida, ya que muy adentro en los corazones de estas dos chicas pensaban que él todavía sentía odio o rencor hacia ellas por el simple hecho no haberle podido ayudar en aquel momento, pero eso estaba muy alejado de la realidad, ya que Kiba en realidad no tenía ningún rencor contra ninguna de ellas, es más, no las veía como si algo fuera, o mejor dicho como si alguna vez lo hubieran hecho algún tipo de daño, pues para él solo eran simples chicas que seguramente habían sido usadas de forma que Rías no pudo haber imaginado, y aunque es verdad que reclutó hacia pedido de Issei, él tampoco puede saber el dolor por el cual pasó ella, y tampoco lo que siente Shinobi, ya que ella es una protegida, por así decirlo, de la iglesia, o mejor dicho una ex protegida de la iglesia, hasta que Rías la convirtió en demonio, y en realidad es único objetivo de Shinobi era derrotar a los demonios, y ahora que ese objetivo se había desvanecido estaba en busca de un hombre que le diera un hijo, y ella buscó al hombre más fuerte, o el que su opinión fuera más fuerte en lo que se refiere a poder para tenerlo, y que este sea uno de los más fuertes que exista, y por eso se fijó en primer lugar en Ice, pero ahora ella ya no y en la fuerza, sino más bien buscaba el corazón de un chico el cual tuviera bondad en su interior. Así en eso que iba cuando bajó las escaleras se encontró con Kurumi, la cual al verlo le preguntó de forma seca y rápida: ¿por qué las trajiste si sabes bien que si acaso tu ama, o mejor dicho tu ex ama, las busca y las encuentras por medio de su poder mágico te encontrará y te eliminará? Pero Kiba, solo
niega con la cabeza y le dice que no debería de preocuparse por eso ya que ella sabe bien qué pasaría si Rías lo encontrara y ella no sería incapaz de venderlo o mejor dicho, delatarlo con ella. Así en eso que iba cuando estaba a punto de salir de la puerta escuchó la voz de Misaki la cual dijo casi de manera seguida, ¿a dónde piensas ir? A lo que Kiba, solo le respondió que hiriente nada que debía ser más fuerte de lo que ya era ya que no poder usar su poder mágico lo debilitaba de varias maneras. Así en eso se pudo ver cómo el joven ex caballero salió en dirección a un lote baldío el cual a esta hora estaba totalmente deshabitado más que por las algunas casas que le rodeaban, así que Iván sacó de unas piedras las cuales estaban amontonadas en forma de triángulo una espada de madera la cual tenía un hombre tallado el cual de Yuto Kiba, Club de Tendo, así me hizo que Iba comenzó a hacer movimientos con la misma solo usando su fuerza y nada más que solo está, lo que sorprendería a cualquiera que lo viera ya que con sus movimientos precisos y sin usar nada de poder mágico básicamente cortaba el viento y si se podía ver con una muy fija y atenta mirada una hoja caída de arriba de a lo que, Kiba de una sola tajada logró cortarla en dos con una espada sin filo más bien una espada de madera la cual logró cortar la hoja a la mitad un corte perfecto sin imperfecciones y sin algún tipo de astilladura, de la misma hoja, así no eso se pudo ver como siguió entrenando durante la mayoría de la noche hasta llegar a la medianoche, donde ya cansado volvió a guardar su espada de madera y comenzó a caminar en dirección a lo que era residencia actual, pero sin darse cuenta era seguido por una presencia oscura una presencia que lo quería muerto ya sabemos. ¿De quién se habla? Casi de repente una hora carmesí apareció atrás de Kiba, donde después de escucharía la voz de su antigua ama una voz que le heló la sangre, a lo que Kiba al darse la vuelta, vería a la mitad del clan Gremori por así decirlo, es decir que vio tanto a Koneko, a Akeno, y por último a Issei, el cual al ver a Kiba enseguida materializó su Buster Gear, y casi enseguida sacando una espada del guantelete de la mano izquierda salir la hoja afilada de una espada para después decir, veo que sigues con vida, Yuto Kiba, así en eso Rías le ordenaría a Issei que lo atacara donde Kiba. Gracias a sus entrenamientos logró esquivarlo a duras penas así la punta de la espada logrando cortarle parte de su camisa, donde al ver esto hay una pequeña risa y diría, de forma sarcástica, oye esta camiseta nueva porque así hay que ser unos caballeros al momento de pelear, a lo que Issei, se reiría y diría. Has cambiado tu forma de ser en Kiba, a lo que Kiba se reiría y diría es cierto pero bueno un caballero nunca pierde sus modales, así en eso se pudo ver cómo, en ese mismo momento, Kiba fue enviado a volar por un patada de parte de Koneko la cual hizo que se estrellara con un árbol, a lo que en eso se escuchó un fuerte sonido seguido, del sonido de algo rompiéndose, lo que al caer al suelo Kiba se levantaba con dificultad y se vería cómo, tenía el collar con el símbolo roto, a lo que Kiba al ver esto sonreirá y dirá, bueno creo que no queda más opción, así comenzando a usar su energía mágica. Mientras en la casa con Misaki y Kurumi, se estaba viendo la televisión esperando a que llegara Kiba pero, de repente Misaki se levantaría y le diría, a Kurumi que dejan de ir al lote baldío, a lo que Kurumi le preguntaría el qué sucedía, así en eso, Misaki le diría que se lo diría en el camino, así en eso saldrían de la casa sin percatarse de que iba a ser seguidas por Asia y Zenobia, mientras con Kiba, a la vez que era interrogado, y golpeado, pero la pregunta que más les hacían era él cómo estaba vivo, si su fecha de caballo estaba fuera de su cuerpo, a lo que Kiba les diría que eso no lo sabe ni él pero que está feliz de seguir vivo a donde enseguida seguía siendo golpeado y cortado, por algunos del clan Gremori más Issei, el cual ya le había enterrado la punta de la espada en el hombro izquierdo y en la rodilla derecha, así en eso Rías diría, bueno eso no importa ya es hora de terminar con esto, así diciéndole a Issei que acabó con Kiba, a lo que solo asentía a la vez que decía, claro Buchou, así en eso pondría su espada en el cuello de Kiba para después levantarla para agarrar fuerza y decapitarlo, pero sería interrumpido cuando una lanza de luz lo desviara, cuando de repente, al alzar la cabeza vería a unas chicas las cuales por sus alas se podía notar que eran un ángel y un ángel caído, a donde Kiba al verlas gritaría con la poca fuerza que le queda, que se fueran, pero cuando él terminó de hablar, un fuerte rayo las impactaría donde cuando, después serán golpeadas por un patada de Koneko al suelo y después una fuerte ráfaga de poder mágico de Issei, el cual
las mandaría directamente al suelo. Así en eso, Kiba al verlas se pondría de pie usando su poder mágico, el cual en sí ya se le estaban acabando, para acercarse a ellas viendo cómo estaban lastimadas, a donde Kiba levantará su espada en forma de ataque y diría que no se acerquen, pero, en eso otro golpe de Koneko, iría directo a su rostro, pero Kiba lo detendría y con el mango de su espada de madera le daría un fuerte golpe, el cual mandaría volar a conectar en contra de un árbol, el cual al impactar su corteza se rompería, donde Kiba diría con un sonrisa, y aún tengo más poder así que, pero se callaría al sentir como el filo de la espada de Issei le atravesaba el estómago haciendo que este escupa sangre y caiga al suelo, donde en eso Issei diría, has dado muchos problemas, así que acabaré contigo ahora, pero... En eso cuando estaba a punto de matarlo, de forma inmediata este sería golpeado por la espada de Shinobi, a la cual, le diría a Issei que si quería lastimarlo debía pasar por encima de ella, a lo que Issei le diría que, si es tan loca, el por qué lo defendía, a lo que Shinobi lo miraría y le diría que era porque le quería y no dejaría que le hicieran daño, pero en eso Issei dijo, si te quitas te daré el hijo. Pero sería callado por Shinobi, a la cual le dijo sin vacilar, no quiero el hijo de alguien como tú. Así en eso, seguir hablando diciéndole que le daba asco y otras cosas, a lo que... En eso, Issei cargaría un ráfaga de magia, para lanzarla a Shinobi, pero esta sería protegida por Asia, la cual... Le diría que no se atreva a tocar a su amiga. Así en eso, esta estaba a punto de ir donde Kiba y las amigas de este para curarlas, pero fue detenida por Rias, la cual, le dijo, que... se detuviere, a lo que Asia haría caso esto por la ficha de alfil que tenía en su pecho, lo que hacía que le fuera prácticamente imposible desobedecer, a lo que en eso haría un círculo mágico concentrando toda su energía de la destrucción, dejando ver cómo, después de acumular un rato apuntando a Shinobi y a Asia, donde diría. Veo con decepción que están ayudando a nuestro enemigo, así que creo que no las necesitamos. Así en eso, después de haber acumulado todo su poder lanzándolo, donde Issei al ver esto se apartaría y viendo cómo la energía de la destrucción comenzará a consumir todo su paso, donde estaría a escasos metros de Asia y de Shinobi, pero de repente esta sería parada por el cuerpo de Kiba, el cual la había dado un fuerte salto para ponerse enfrente a esta energía de la destrucción, donde él mismo antes de desaparecer diría. Lo siento amigas. Así después viendo es una fuerte luz seguida de un fuerte estruendo. Así dejando enfrente a estas dos un cráter de una gran profundidad, a donde antes estaba Akiba ahora ya no había nada. Así en eso Rias miró a Asia y Shinobi y dijo. Ustedes ya no son partes del clan Gremory, así que... Pero antes de que terminara de hablar, una voz se escuchó de lo que parecía ser el cráter. Dijo. Al fin despierto. ¿Cuánto ha pasado? 1000, 2000, 3000, ya no importa cuántos años hayan pasado, lo importante es que ahora es despertado y creo que ya es hora de seguir con lo que estaba, ¿no es así, viejo amigo Drake? A lo que en eso el guantelete de Issei dijo, Carmesí, ¿eres tú? A lo que la voz le respondió, sí, ¿cuánto tiempo? Y yo esperando para despertar, ¿sabes? Recuerdo que la última vez que te vi fue en esa guerra santa, si no mal recuerdo o no, espérate, fue la guerra de entre las tres facciones. Aún recuerdo a mi padre, que habrá sido de él, aunque de lo que pude escuchar en mi estado de hibernación él había muerto, pero no importa, yo fui su última creación y como tal serviré a en el que se me haya encargado, aunque en sí mi poder no es heredado, solo puede ser dado de forma artificial, aunque el único que sabía hacer esto era mi padre, pero bueno, aunque sea reencarnado por culpa de un sacerdote al loco, al menos ya tengo un nuevo portadora. Déjame, allá veo. Yuto. Kiba. Bueno, no importa, ahora sí creo que ya no necesito decir nada más, con estas son mis últimas palabras. Drake, sabes lo que pasará ahora, ¿verdad? Bueno, no importa si lo sabes o no, espero que estés preparado. Así en eso del Krates se pudo ver a Kiba, pero este tenía una espada, a cual tenía una especie de venas rojas, las cuales rodeaban a la base de la espada, y un filo, el cual parecía cortar solo con la mirada, y unos diamantes negros en los tres extremos del mango de la espada, y una empuñadura de color dorado con algunos detalles a mano, y una inscripción la cual decía: La última esperanza.